Del 100% de bacterias anaeróbicas que tenemos en la lucha intestinal, en el tubo digestivo, Escherichia coli aproximadamente está entre 60 a 80% de presencia en el tubo digestivo. Es la bacteria más frecuente en la microbiota intestinal, ¿sí? Es un comensal, es un saprofito, ¿sí? En los seres humanos, ya les expliqué que tiene una función, junto con otras bacterias, de ayudar a la síntesis, ¿sí? De factores de coagulación, ya ellas favorecen la producción de vitamina K y vitamina B. ¿No? La Escherichia coli incluye dos tipos de especies importantes, la Escherichia coli, ¿sí? Y la Escherichia germani. La que vamos a hablar nosotros es la Escherichia coli. Su hábitat natural es el intestino delgado y grueso de los animales y del ser humano. Doctor, pero yo voy a ser médico, ¿qué me interesa a mí? El intestino del cuy, el intestino del ganado vacuno. ¿Por qué me tiene que interesar? Del 100% de antibióticos que se usan, ¿sí? Aproximadamente el 50-60% se usa en animales. La resistencia de este tipo de bacterias, la gran mayoría, proviene de animales. Porque E. coli no solo está en el intestino del ser humano, también puede estar en el intestino de los animales. Es parte de la microflora nativa intestinal normal, es un saprofito, ¿sí? Y algunas cepas son beneficiosas y algunas otras compiten para controlar a las cepas patógenas. No todas las cepas de Escherichia coli, ¿no? Subespecies tienen el mismo grado de virulencia, el mismo grado de agresividad. ¿Sí? Tienen tres síndromes principales que son producidos por las infecciones de Escherichia coli: las infecciones de las vías urinarias, las infecciones sistémicas, todo el cuerpo, ¿sí? Y las enfermedades diarreicas. Algunas características de la Escherichia coli, ¿no? Ya sabemos que es un bacilo gram negativo, si no, no estuviéramos revisándolo en el grupo de enterobacterias. ¿Sí? Tiene flagelios, ¿sí? Peristigmas, por lo tanto, es una bacteria móvil. Es una bacteria aeróbica que necesita de oxígeno, pero puede ser anaeróbica facultativa. Eso le da la capacidad de formar abscesos, por ejemplo, ¿no? No forma esporas, a diferencia de los bacilos gram positivos. ¿Ya? Es catalasa positivo, oxidasa negativo. Va a fermentar la glucosa, por lo tanto pertenece a las enterobacterias fermentadoras, ¿sí? Y van a producir gas. Como producto final de la fermentación hay gas, ¿sí? 90% de las cepas de Escherichia coli, ¿ya?, fermentan la lactosa. También van a fermentar el metabolismo. Escherichia coli da prueba positiva al indol, a la lisina, a la descarboxilasa. Dentro de las pruebas bioquímicas que se realizan para poder identificar Escherichia coli son citratos negativos. Tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Y además, Escherichia coli contiene en su genoma, ¿sí?, plásmidos, fragmentos de ADN, ¿sí?, que le confieren la capacidad de poder sintetizar toxinas y mecanismos de resistencia frente a antimicrobianos. Se ha estimado que su genoma contiene aproximadamente 5.000 genes. Escherichia coli tiene la capacidad de producir procesos inflamatorios biógenos intensos cuando están fuera del tracto digestivo. ¿Sí? Heridas hospitalarias es una infección muy común que se presentan en los hospitales. ¿Sí? Infecciones de la vía respiratoria, neumonías, infecciones a nivel del sistema nervioso central que se adquieren por vía sanguínea, infecciones en el hígado y el peritoneo, infecciones sistémicas que tienen muy mal pronóstico e infecciones del sistema urinario. Y es ahí donde Escherichia coli tiene el mayor número de participación. 70% de las infecciones urinarias son debidas a Escherichia coli.
Y acá ustedes tienen, ¿no?, algunas características patogénicas de las Escherichia coli con capacidad de producir enterocolitis, ¿no? Es que existe una Escherichia coli enteropatógena, existe una Escherichia coli enterotoxigénica, existe una Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? Existe una Escherichia coli enterohemorrágica, una Escherichia coli enteroagregativa y una Escherichia coli difusamente adherente. Y esto se va a poder diferenciar en cuanto a sus características, ¿sí?, antigénicas, en cuanto a sus características de sus toxinas termolables o termoestables. Entonces hablaremos de lo que es la Escherichia coli enteropatógena, ¿no? Tiene una distribución mundial, es una causa importante de fiebre infantil, generalmente en hospitales, en áreas de pediatría, en guarderías. Es una Escherichia coli que prevalece en climas tropicales, en países desarrollados, y una alta mortalidad cuando afecta a niños menores de 2 años. Y como la gran mayoría de enteropatógenos que producen enterocolitis se transmite por vía fecal oral, es decir, por las manos, por los comites, en menor proporción, ¿sí?, por el aire. Entre el 17 a 20% de la población general es un portador asintomático de Escherichia coli enteropatógena, es decir, que tiene Escherichia coli en su intestino y no causa ningún problema. 17 a 20% de personas. Es este 17 a 20% de personas que diseminan, ¿no?, la Escherichia coli enteropatógena. ¿Cuáles son sus mecanismos patogénicos? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la Escherichia coli va a producir daño, ¿no?, en el ser humano? Una es porque tiene factores de adherencia, ¿sí? Estos factores de adherencia van a provocar lesiones, ¿sí? Hay disolución del glucocáliz de las células, hay daño en las microvellosidades del intestino. Si hay daño en las microvellosidades del intestino, va a haber una disminución en la absorción, ¿sí?, de moléculas. Va a haber además alteraciones en el citoesquelético, ¿no?, de la célula. Va a haber un daño a nivel del borde del cepillo, de los enterocitos. ¿Y eso por qué? Por esta característica de adherencia, ¿no?, y eliminación. Y vamos a tener que existen dos tipos de Escherichia coli enteropatógena, la típica y la atípica. La típica no produce toxinas, a diferencia de la Escherichia coli enteropatógena atípica, ¿sí?, que va a tener una mayor capacidad de producir alteración a nivel de nucleares. La Escherichia coli enteropatógena, ya hemos dicho que puede colonizar el intestino delgado, ¿sí?, y se van a considerar dos etapas en ese proceso de colonización, ¿no? Una adherencia localizada, en la cual va a hacer uso de sus fibres, de la capacidad de formar microcolonias en el intestino delgado y grueso, y además estimula la creación de peristales epiteliales donde va a poder identificar. También puede haber un aumento en el calcio a nivel intracelular, lo cual va a inhibir la absorción de sodio y cloro, y de esa manera favorecer la formación de volumen intestinal, como consecuencia que va a haber diarrea, ¿no? También va a favorecer la migración de polimorfos nucleares. Eso es importante porque cuando hay un paciente en emergencia con diarrea, nosotros, para poder inferir que podría estar tratándose de una infección, una enterocolitis bacteriana, pedimos algo que se llama
laboratorio en heces. Y lo que reporta el laboratorio es la presencia de polimorfos nucleares en esa muestra de heces, ¿no? Una presencia de polimorfos nucleares por encima del 25% del muy sugestivo de que el agente etiológico de esa enterocolitis sea un patógeno bacteriano. La adherencia, ¿no?, como mecanismo patogénico de esta Escherichia coli enteropatógena, ¿no?, va a estar mediada por un gen, que es el gen EAE, ¿no? Este gen va a favorecer, ¿no?, la disrupción en el esqueleto estructural del enterocito, ¿no?, va a producir lesiones y además va a aumentar la producción de esta molécula EAST1 con características hierogénicas. Además, la Escherichia coli enteropatógena va a generar modulación inmunológica, es decir, va a permitir, ¿no?, la inhibición del factor de necrosis tumoral, va a inhibir la producción de interleucinas, va a modificar los receptores inmunitarios GAP, TRAC y FAT, ¿no?, que son moléculas que son producidas como respuesta inflamatoria ante la presencia de un enteropatógeno, ¿no? Pero esta enterobacteria patógena tiene la capacidad de disminuir la respuesta inflamatoria y aumentar de esa manera la colonización bacteriana. Como resumen, para que ustedes puedan tener las características patogénicas de la E. coli enteropatógena, ¿sí?, y entre las manifestaciones clínicas que produce esta E. coli, ¿no?, es una diarrea aguda, acuosa o moco. Por eso la presencia de polimorfos nucleares, ¿sí? Los pacientes suelen tener fiebre leve, pueden tener vómito, ¿no?, especialmente en lactantes. Tengan en cuenta que la población que presenta mayor número de infecciones por E. coli enteropatógena son los menores de 2 años, ¿sí? Raras veces produce disentería, presencia de sangre en las heces, ¿sí?, y raramente producen episodios prolongados de diarrea. Tengan en cuenta que el 80% de las diarreas se autolimitan solas, independientemente si son producidas por E. coli, por Shigella o por Salmonella. El 80% de enterocolitis se autolimita sola. Y puede haber presencia de polimorfos nucleares en las heces de forma ocasional. ¿Cómo hago el diagnóstico de una enterocolitis por Escherichia coli enteropatógena? Exámenes de heces, ¿no? Coprocultivo se denomina, coprocultivo. Una vez que se identifica la Escherichia coli, yo tengo que hacer una serotipificación. Y fíjense, ¿no?, cuántos subgrupos de antígeno O somático tiene. 13 subgrupos. ¿Cuántos subgrupos de antígeno flagelar tiene? 56 subgrupos. Solo esta E. coli enteropatógena. También existen otros estudios que se pueden hacer para diferenciar, ¿no?, esta E. coli, por ejemplo, la ausencia de toxinas termolábiles o termoestables. También se pueden usar exámenes indirectos, ¿no?, tipo serológicos, ELISA, ¿no?, para la detección de alguna de estas toxinas, ¿no? Estudios genotípicos por reacción en cadena polimerasa, eso significa PCR, reacción en cadena polimerasa. ¿Qué significa eso? Detectar genómicamente la presencia de este plásmido, el EAF, ¿no?, que le va a conferir los mecanismos patogénicos a esta E. coli, o la presencia del gen AE, ¿no?, que es un gen cromosómico, a diferencia del plasmídico. Les comentaba que la gran mayoría son asintomáticos, ¿sí?, que son autolimitantes, y también existen aquí un grupo en el cual poblaciones de riesgo como lactantes es prudente, según la evolución del paciente, poder usarse algunos antibióticos, ¿no?, en las formas de presentaciones graves, como puede ser colistina, neomicina, aminoglicósidos, sulfas, como tiene nombrado en la diapositiva. Otro tipo de Escherichia coli es la enterotoxigénica, y como lo dice su nombre, enterotoxigénica, ¿sí? Afecta también a niños menores de 2 años, lactantes, ¿no?,
comen o toman algo de este nuevo lugar que están visitando y terminan haciendo un proceso diarreico. Y esto generalmente se debe por la producción de toxina de esta E. coli. El reservorio de esta E. coli enterotoxigénica, al igual que la enteropatógena, es el ser humano, ¿no? Para que se produzca una enterocolitis por E. coli enterotoxigénica es importante tener un inóculo, es decir, un volumen bacteriano elevado. Entre sus características patogénicas, ¿no?, que le confiere la capacidad de producir daño, está la presencia de enterotoxinas. Por eso se denomina enterotoxigénica, a diferencia del enteropatógeno, ¿no? Esta E. coli tiene dos toxinas, la termolábil y la termoestable. La termolábil tiene la característica de activar la adenosiclasa. Al activar la adenosiclasa, lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico intracelular, y al aumentar el AMP cíclico lo que va a suceder es la estimulación de la secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Y si hay agua y electrolitos en la luz intestinal, por lo tanto va a aumentar el volumen intestinal y se va a generar diarrea. ¿Sí? La otra toxina es la termoestable, ¿no?, y tiene la capacidad de activar la guaniciclasa. De esta manera favorecer la motilidad intestinal, ¿no? Además, inhibe la absorción de sodio y potasio, por lo tanto, ¿no?, por osmosis va a haber mayor concentración de líquido a nivel de la luz intestinal. ¿Qué manifestaciones clínicas da esta E. coli enterotoxigénica? ¿No? Diarrea acuosa intensa. Las toxinas le permiten a esta E. coli producir diarreas acuosas intensas, más de 10 evacuaciones al día. Hay distensión abdominal, dolor abdominal, vómitos, fiebre. Generalmente no hay fiebre, no hay moco, ¿sí?, no hay pus, no hay sangre, no hay leucocitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es producida por toxinas, no es producida por moléculas patógenas. ¿Qué lugar es el que se ve afectado generalmente? Intestino delgado proximal, duodeno y yeyuno. ¿Sí? Esta bacteria fácilmente adherible a la mucosa intestinal, gracias a qué? A sus fibras, a sus piles, ¿no? Tiene la capacidad de superar los mecanismos de defensa, que es el peristaltismo, ¿no?, gracias a eso, ¿no?, a la fibra y el pil. Esta E. coli enteropatógena tiene una característica de sus fibras, ¿no? En algunos grupos es flexible, en otros grupos es rígida, más delgada, y esto es lo que hace la E. coli enteropatógena, perdón, enterotoxigénica, ¿no?, adherirse a través de la fibra del pil, ¿no?, y producir sus toxinas. A raíz de estas toxinas se producen las manifestaciones. Existe algo que se llama el factor de colonización que tiene dicha coli enterotoxigénica, ¿no?, y eso está asociado a las fibras filamentosas, ¿no?, que son codificadas en plasmeos de la dicha coli. Algunas características, ¿no?, de la toxina termolábil, ¿no?, tienen una estructura similar a la toxina del cólera, una subunidad A más 5 subunidades beta, que es aproximadamente 56 kilodálmicos. Su mecanismo de acción es ingresar a la célula por leucocitosis, ¿sí?, va a activar lo que es el AMP cíclico. Ese AMP cíclico va a aumentar la secreción de sodio, de cloro, secreción de agua hacia la luz intestinal, va a disminuir la absorción del cloruro de sodio también. ¿Y eso qué condiciona? La diarrea acuosa. Cuadro clínico, generalmente una persona que ha ingerido E. coli enterotoxigénica va a tener un periodo de incubación más o menos de 12 horas, ¿sí?, el rango oscila entre 14 y 50 horas. ¿Eso qué va a generar? Las deposiciones líquidas, ¿no? Y como son deposiciones líquidas abundantes, deshidratantes, es fácil
que los lactantes puedan complicarse. En el caso de los escolares, ¿no? Pueden tener fiebre, vómitos poco frecuentes y estas diarreas generalmente se autolimitan después de 5 días. En el caso de los adultos, donde se presenta la forma de presentación de la diarrea del viajero, ¿no? Una diarrea acuosa, sin moco, sin sangre, sin pus, dura de 3 a 4 días. Puede haber episodios de fiebre y moco, ¿no? Que también pueden autolimitarse. Rara vez requieren tratamiento de hidratación endovenosa. Los pacientes generalmente suelen tolerar la vía oral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De la misma manera, cultivo de heces, ¿sí? Para poder determinar el rendimiento del E. coli, exámenes serológicos, ¿no? Para detección de toxinas, termosensibles o termolábiles, ¿no? Ya sean por examen de lisa, por aglutinación de látex, por influjo lateral, ¿no? Por coagulación, por sondas polinucleolíticas. También existen formas de diagnóstico molecular, ¿no? A través de la detección de exámenes de detección de cadena polimerasa para poder detectar, ¿no? Genes productores de toxina termolábil y termosensibles. Otras pruebas serológicas, ¿no? Es a través de detección sérica de antitoxina. Algunas complicaciones de las infecciones por E. coli enterotoxigénica: la deshidratación, la hiponatremia, la hipokaliemia, por pérdida de sodio y potasio. Los lactantes pueden tener intolerancia a azúcares, ¿no? Los niños terminan con una desnutrición y como forma de presentación grave, pero que hagan hipoglicemia, convulsiones cuando los niveles de sodio son muy bajos, ¿no? Y si la deshidratación y el trastorno electrolítico es severo, puede llegar al coma y a la muerte. El tratamiento para este tipo de infecciones por E. coli enterotoxigénica, es la hidratación endovenosa rápida, ¿no? El uso de algunos antibióticos. Es importante mencionar que las infecciones por E. coli enterotoxigénica pueden ser prevenidas con inmunización, con vacunas orales. ¿Sí? Estas vacunas orales tienen como diana, ¿no? Las fibras actuar estimulando el sistema inmunológico para que éste pueda accionar sobre las fibras de Escherichia coli o sobre sus toxinas. La otra Escherichia coli es enteroinvasiva, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene mayor capacidad de invadir el epitelio intestinal. ¿Qué es lo que va a producir en el epitelio intestinal? Necrosis, desprendimiento de la mucosa. Así como la enteropatógena producía una atrofia, ¿no? Y así como la enterotoxigénica producía toxinas que estimulaban la secreción, la enteroinvasiva lo que va a producir es daño, destrucción, muerte, necrosis del epitelio intestinal. ¿Eso qué va a llevar? A un desprendimiento de la mucosa. Por lo tanto, las deposiciones que va a haber en el paciente son deposiciones sangrantes, disentéricas, ¿sí? Oscuras. ¿Y eso por qué se debe? Porque la E. coli enteroinvasiva se va a replicar en el interior del enterocito, ¿no? Y eso es lo que va a producir la inflamación y la muerte celular. Tener en cuenta su similitud de la enteroinvasiva con las infecciones por Shigella, que es otra bacteria, otro bacilo gran negativo
adolescentes, no como las anteriores que afectaban a mayor número de lactantes, o ¿sí? Se distribuyen de forma cosmopolita a nivel mundial y su predilección es por la mucosa intestinal. ¿Cuáles son los factores de virulencia patogénicos que tiene esta E. coli invasiva? ¿No? Son genes de invasividad que son transmitidos por un plasmio, el plasmio es el PINV, y también por la presencia de esta proteína IFA, ¿no? Que da la capacidad de inflamación celular. Características clínicas de la infección de la E. coli invasiva: una diarrea leve, moderada, hay fiebre, hay dolor abdominal, hay tendencia muy alta, hay dolor de cabeza, ¿sí? Y la diarrea puede tener moco o sangre. Se autolimita 2 a 3 días, ¿sí? Pero puede durar incluso más de 2 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre con un examen de heces, ¿no? Asociado a la clínica, y a través de exámenes serológicos, moleculares, para poder detectar, ¿no?, el serotipo de esta enfermedad. Tratamiento es hidratación y el uso de antibióticos, ¿no?, como se presentó el cuadro, quinolonas, antibióticos, todo el tratamiento de elección, incluido su. Otra E. coli es la enterohemorrágica o enterocitotóxica, ¿no? Está asociado a brotes de diarreas disentéricas o colitis hemorrágica. El grupo principal, ¿no?, que se ha logrado identificar como agente biológico es la E. coli O157H7. Solo para que ustedes se den cuenta, ¿no?, cuántos serotipos de E. coli existen. Además, esta E. coli enterohemorrágica tiene la capacidad de producir algo que se llama síndrome urémico hemolítico, que es una forma clínica de presentación que produce daño renal, que produce anemia y que produce plaquetopenia, disminución de la hemoglobina, disminución del número de plaquetas y además daño renal. El paciente deja de orinar. ¿Todo por qué? Por acción de esta coli enterohemorrágica. Esta E. coli se ha podido caracterizar, ¿no?, como un reservorio de ganado. La carne de ganado, la preparación de las hamburguesas con carne de ganado está asociada a infecciones por E. coli O157H7. Otros animales que ustedes ven, también pueden estar colonizadas por otras bacterias, y nosotros, cuando estamos en contacto con algunos de estos productos o animales, podemos terminar siendo infectados y desencadenando enfermedades. ¿Cómo se transmite esta infección por E. coli enterohemorrágica? Alimentos, agua contaminada y contacto de persona a persona. Es decir, no me lavé bien las manos después de haber ido al baño. Generalmente la presencia de esta coli enterohemorrágica es periódica, es en brotes, no es de forma continua como el resto de infecciones de Escherichia coli. Factores de virulencia, por ejemplo, factores asociados al daño: la presencia de esa toxina, Chila-Light, STX1, STX2, ¿no?, o esta molécula OMP intimina, ¿no?, la responsable de la adherencia de la E. coli enterohemorrágica al epitelio odonto con posterior necrosis del epitelio. Mecanismos de adhesión a través de los fibris, ¿no?, se adhiere a la mucosa del intestino, ¿no?,
similar a la toxina de Shigella, una posibilidad light. Tiene una sensibilidad A1, una sensibilidad A2, ¿no? Que son parte del mecanismo patogénico de la infección intestinal. Tener en cuenta que no solo la adherencia, sino la toxina favorecen la muerte de células endoteliales, intestinales y renales. Al haber eso, termina produciéndose el síndrome urémico hemolítico. A diferencia de la E. coli enterotoxicémica, la enterohemorrágica no produce secreción activa de cloro. Algunas características de las toxinas, Shigella light. El cuadro clínico que está asociado a la infección por E. coli enterohemorrágica tiene un periodo de incubación aproximadamente de 4 días después de haber consumido los productos cárnicos contaminados por esta bacteria, que puede producir una diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre leve, vómito. También hay, después de 2 días, aparece la diarrea sanguinolenta, copiosa, dolor abdominal tipo cólico. Generalmente los pacientes son afebriles. Entonces, cuando usted vea a un paciente que tiene disentería, de posiciones con sangre y no tiene fiebre, no solo debe pensar en una disentería parasitaria, también podría tratarse de una E. coli enterohemorrágica. Tiempo de duración en promedio de las manifestaciones diarreicas, 10 días. El diagnóstico: examen de heces o recultivo, reacción inflamatoria en heces, rectosigmoidoscopía para ver la mucosa si es factible hacerla, recolección de muestras, enema valitado, diagnósticos serológicos y por medio de cultivos selectivos, y las pruebas confirmatorias se den por exámenes serológicos y moleculares, para poder determinar específicamente el serotipo, el 1157H7. El cultivo solo le va a poder evaluar presencia de E. coli, punto, pero no le va a decir qué tipo de serotipo es. Para eso necesita los exámenes inmunológicos o las pruebas moleculares. Ya vimos que las complicaciones, comentamos, el famoso síndrome urémico hemolítico, caracterizado por anemia, disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas, hay una disfunción renal y el riñón deja de funcionar, tal vez con la manifestación más grave de esta infección. Otras infecciones pueden haber, como las que tienen ahí comentadas, colecistitis, pancreatitis, prolapso rectal, apendicitis. Tratamiento para las infecciones por E. coli enterohemorrágica es un tratamiento de soporte. Si el paciente está dejando de orinar, pues tiene que ser sometido a hemodiálisis. Si el paciente está deshidratado, hay que hidratarlo. Los antibióticos no suelen ser usados, no suelen recomendarse, porque pueden favorecer el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. Esto es en lo que respecta a una enterobacteria E. coli y sus variedades. Otra enterobacteria de la que vamos a hablar es Shigella. Igual, solamente para recordar, la membrana celular de las enterobacterias tiene escasamente medicamento, una gran proporción de polisacáridos, le van a permitir su patogenicidad y van a conferir capacidad de reconocimiento serológico. A diferencia de coli, Shigella es una bacteria con una alta capacidad de invadir la mucosa intestinal, por lo tanto producir infecciones sistémicas.
El colon del ser humano es el principal reservorio de Shigella. Se puede transmitir a través de contacto directo o contacto indirecto, ¿no? Alimentos, líquidos contaminados, ¿sí? Con heces de personas infectadas o portadoras. Shigella es el responsable del 10 al 20% de las diarreas, 30 al 50% de las disenterías, 5 al 10% de las diarreas infecciosas. Algunas características de la Shigella: ya sabemos que es una enterobacteria, ya sabemos que es un bacilo gram negativo, ¿sí? Es inmóvil, no capsulado, no esporulado. ¿Cuál es móvil? E. coli. Fermenta la glucosa, produce ácido, no produce gas, es un anaerobio facultativo, se desarrolla generalmente entre 37 grados en promedio a un pH de 7.6 a 7.8. Dentro de las características bioquímicas que tiene la Shigella, no va a producir sulfurito, no desdobla la urea, reduce los nitratos a nitritos, ¿no? Y la prueba de Weiss, los Keuer citratos son negativos. Existen 4 tipos de Shigella de importancia médica: la Shigella disenterial, ¿no? Que pertenece al serogrupo A y tiene 15 serotipos; la Shigella Lesnei, la Shigella Boyle y la Shigella Sonei. Para los que están haciendo su proyecto, van a hacer su trabajo de investigación, ¿no? En alimentos, esto es lo que van a encontrar: E. coli, Shigella, Salmonella. Es lo que van a identificar ustedes. Y les comentaba cuando se acercaban para realizar su proyecto, pues van a poder llegar ahí, a Shigella, ¿no? Se encontraron bacilos gram negativos, bioquímicamente compatibles con Shigella. Mas no vamos a poder llegar, tal vez, a poder diferenciar si es de tipo A, B, C o D, porque para eso se necesita inversión para hacer los análisis, ¿no? De detección antiantígena. ¿Cómo se puede identificar Shigella? A través de los cultivos, ¿no? Los cultivos no son cultivos de crecimiento rápido, necesitan cierto tipo de requerimientos, ¿no? Primero el cultivo de Carrier, Buffer y Cebol Salino. Shigella tiene como hospedador natural a los monos y a los seres humanos. Es altamente transmisible y se requiere de una dosis infectiva baja. Eso significa menos de 200 bacterias. Vamos a ver que para que haya una infección por salmonella se necesita más de 10 a la 5 salmonelas. O sea, más de 10.000 salmonelas para que haya una infección por salmonella. En este caso, no. Se necesita concentraciones bajas de bacterias. ¿Cómo se transmite la Shigella? Alimentos contaminados, leche, huevos, queso, camarones, entre otros. ¿Existen vectores mecánicos con la capacidad de transmitir Shigella? Sí, las moscas. Los fomites también son un medio de transmisión, o una vía de transmisión. Los fomites puede ser, lo que les comentaba en su momento, un juguete, un llavero, el celular, ¿no? Usted no tiene hábitos higiénicos de lavarse las manos o de desinfectar o de contaminar su celular periódicamente, entonces se convierte en un medio de transmisión para sus compañeros, para ustedes que están haciendo ese proyecto de investigación, que van a investigar qué bacterias habrá en el celular, y van a preguntar a los portadores del celular: ¿te lavas las manos? ¿No te lavas las manos? ¿Cuánto tiempo te lavas las manos? Antes, después de baño, después de comer. Eso es lo que ustedes van a poder identificar.
¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿No? Generalmente niños menores de 10 años. En el caso de los lactantes, es menos frecuente la presencia de shigellosis. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia materna, ¿no?, se transmiten inmunoglobulinas, pero evidentemente el tipo A tiene la capacidad de prevenir la infección por Shigella. Pueden haber brotes, ¿sí?, episódicos en hospitales, en guarderías, ¿sí?, en prisiones, en los ejércitos, ¿sí? Y se ha demostrado que el Shigella puede ser eliminada en las heces hasta por un mes. Algo se denomina portadores crónicos. Y eso es importante, ¿no? Porque si yo llega a la emergencia, un niño de 5 años, con deposiciones líquidas, ¿no? Doctor, mi hijito está hace 5 días con diarrea, 5 veces al día hace diarrea. Ok, vamos a hacer un cultivo de caquita. Vamos a hacer un cultivo de caquita. Resultado, Shigella, ¿no? Toné. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar? Que ese niñito, ¿no?, yo le voy a dar un antibiótico probablemente, ¿sí?, puede que elimine el 100% de su Shigella, o puede que el niño elimine más del 50% de Shigella, los síntomas ceden, ¿sí?, y quede con la Shigella eliminando, se suma. Y lo otro es que, ¿cómo se contagió ese niño? De repente en la casa había otro paciente que tuvo shigellosis, ¿sí?, que no fue tan severa y que está eliminando su Shigella. Y si no nos lavamos las manos, y si no mejoramos nuestras medidas higiénicas, pues van a haber brotes posteriores u otras personas infectadas por esta bacteria. En cuanto a la epidemiología, Shigella es una distribución global. La Snail es más común en países en desarrollo. Sonei predomina en Estados Unidos y en Europa. Pero doctor, acá no aparece Perú, les cuento. El año pasado hubieron 3 casos de Shigella son de infección diarreica en el hospital de Puerto o Shigella sonei. Paradójicamente, los pacientes estaban hospitalizados y después de estar más de 3 días hospitalizados, desarrollaron diarrea. La transmisión, se decía, ya vimos, un inóculo mínimo, menos de 200 bacterias pueden causar enfermedad, ¿no? Se puede transmitir directamente de persona a persona a través del agua, del agua no potabilizada adecuadamente, ¿no? Y las moscas pueden ser un vector de la transmisión de esta infección. Shigella, al igual que la gran mayoría de enterobacterias, cuando recién empezaron a estudiarse y cuando recién se empezaron a usar los antibióticos, se describió Shigella sensibles, ¿no? Actualmente, ya desde 1960 se reportan mecanismos de resistencia a diferentes antimicrobianos en casos de Shigella. La resistencia de un antimicrobiano, no se olvide, eso es pregunta de examen otra vez, ¿sí?, se transmite por plásmido. La gran mayoría de mecanismos de resistencia a los antibacterianos es por plásmidos. No es el único, pero la gran mayoría es por plásmidos. Y los plásmidos son fragmentos de DNA que pasan de una bacteria a otra, ¿sí?, por mecanismo de conjugación a través de un pili. En cuanto a las características patogénicas o los factores de virulencia o mecanismos de virulencia que tiene Shigella, ¿no?, hay inflamación celular, hay inflamación de las algas del intestino, ¿no?, hay hemólisis y activación de lo que es el sistema de secreción del tipo D. ¿Qué significa esto? Cuando Shigella entra al uso intestinal, al enterocito, es fagocitado, pero no logra ser eliminada por completo en la fagocitosis realizada por el macrófago, ¿no? Puede sobrevivir a esa fagocitosis. Ese es el sistema de secreción de tipo 3.
la presencia del antígeno O, ¿no? La presencia de los plásmidos de virulencia, ¿no? Que le van a permitir la capacidad invasora y además, ¿no? La producción de su toxina. ¿Dónde se va a localizar Shigella? Se va a localizar en el colon, en el líquido terminal. Lo que les decía, ¿no? Shigella es fagocitada, pero logra escapar de esa vacuola fagocítica. Y el momento que logra escapar de esa vacuola fagocítica, permite invadir a otras células del enterocito. Mecanismo de transmisión oral, fecal oral. Los factores de patogenicidad, tenemos la presencia de los plásmidos de virulencia, la proteína ILP que le permite invasión y adhesión, ¿no? Los factores de secreción tipo 3, la toxina Shiga. No olvidarse que en heterotoxigénica es Shiga light, en el caso de Shigella es toxina Shiga, nada más, del tipo 1 o del tipo 2. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Lo que hace es producir un daño, ¿no? A nivel de la mucosa intestinal, la alteración de la interferencia ribosomal, ¿sí? Y lo que va a favorecer la presentación de casos severos de esta infección. Esta toxina Shiga es una heterotoxina que va a producir diarrea acuosa, inhibe la absorción de los azúcares y aminoácidos, daña capilares, ¿sí? A nivel del colon, lo cual va a condicionar isquemia y hemorragia a nivel del colon. Esta toxina Shiga también tiene la capacidad de ser una neurotoxina y va a producir meningismo. No meningitis, meningitis es la infección de las meninges a nivel cerebral. Meningismo es una reacción frente a esa toxina. Una de las características que tiene Shigella es la capacidad de usar el hierro en el intestino como un cofactor útil para su reproducción, para su replicación. ¿Qué es lo que va a generar Shigella a nivel del intestino? Desinflamación, úlceras, pseudomembranas, ¿sí? La propia liberación de las toxinas. Rara vez pueden haber perforaciones, ¿sí? Pero sí puede haber exudados, edema, áreas de necrosis, de desprendimiento de la mucosa intestinal. Existen otros factores de virulencia, además, ¿no? De las adhesinas y de la toxina Shiga, ¿no? Una enterotoxina SHT1 mediada por el gen CET1A, la toxina SHT2 mediada por el gen CEN, que van a tener esa capacidad de invasividad y virulencia. Manifestaciones clínicas: después de la infección con Shigella, se va a poder ver en su periodo de incubación de 2 a 5 días. El paciente va a presentar diarreas acuosas inicialmente, luego diarreas con moco, con sangre, hay diarrea abdominal, hay pupo y tenesmo. Eso significa ganas de ir al baño de forma repetida, pero no llega a defecar o a hacer pequeñas porciones de moco. Hay presencia de sangre en las heces en el 40% de los pacientes. Y como síntomas asociados, fiebre, náuseas, vómitos. También. Complicaciones frecuentes de la infección por Shigella, ¿no? Neurológicas, intestinales y sistémicas. Neurológicas, convulsiones, intestinales, prolapso, colitis pseudomembranosa, sistémicas, osteomielitis, es decir,
síndrome urémico hemolítico también. No solo E. coli, entera hemorrágica o 157H7, sino también infección por Shigella. Y lo otro es este síndrome de Kiri que se presenta en niños de 2 a 6 años. %, de las muertes por diarrea en niños está asociada a la infección por Shigella y disentería aguda. Diagnóstico: siempre va a haber un examen de heces de por medio, una reacción inflamatoria en heces, hay presencia de leucocitos. Diagnóstico a través de medios de cultivo de heces, ¿no? Coprocultivo, pruebas bioquímicas, pruebas serológicas para diagnóstico de Shigella. Los medios de cultivo a usarse, ¿no? Arbaconque, medios selectivos como TECCON, el CDD, ¿no? El Klinger, son medios selectivos para identificación de Shigella. Solo para que tengan en cuenta algunas características diferenciales, ¿no? Shigella es inmóvil, no tiene cápsula, fermenta la glucosa, no produce ácido sulfídrico, son lactosa negativos, excepto de Shigella sonnei, ¿no? No fermentan el mannitol y descarboxila la ornitina. Hacer diagnóstico serológico para poder determinar el tipo de antígeno que tiene, ¿no? Hay serogrupos de Shigella disenterial, 15 serotipos, Shigella Guillain-Barré 8 serotipos, más otros subserotipos, Shigella Boy tiene 19 serotipos, Shigella sonnei 1 serotipo. Estudios adicionales: una ELISA, pruebas moleculares, PCR o sondas de DNA para poder identificar o detectar los anticuerpos post-infección, antitoxina. El manejo siempre va a terminar siendo hidratación y ocasionalmente el uso de antibióticos, que lo que hace es acortar la duración de los síntomas. Lo que van a hacer es reducir la excreción fecal de bacterias. Prevención: ya sabemos, medidas higiénicas básicas, lavado de manos frecuentes y adecuado, antes de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar pañales, eliminación segura de las excretas humanas, ¿ya? Manejo sanitario apropiado de las heces, sobre todo en las zonas de acceso limitado o donde no hay agua potable. Importante promover la lactancia, ¿no? En los niños menores de 1 año, de esa forma se protege la infección de Shigella en este grupo de riesgo. Y se están haciendo estudios para el desarrollo de una vacuna contra Shigella. Vacuna que, por ejemplo, sí existe y sí se usa contra las infecciones de Salmonella. Y para continuar, porque se ha hecho su sílabus, a las 11:22, vamos a terminar antes de las 12. Sí, con paciencia, por favor. Yo también necesito terapia después de esto. Salmonella es otra de las bacterias, de las enterobacterias que van a tener que estudiar para su examen, ¿ya? Actualmente existe un brote, ¿no? De Salmonella en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? Salmonella por mucho tiempo pudo haber sido considerada como una infección controlada, ¿sí? Pero estos cambios climáticos, sociales, ¿no? Están haciendo de que aparezca nuevamente resurgiendo Salmonella como un problema de salud pública. Y lo que pasa es que
salmonela puede producir complicaciones, ¿no? Bueno, salmonela está incluido en un grupo muy heterogéneo de bacterias que colonizan el intestino del humano y de muchos animales. Ahí hago un paréntesis, ¿no? En mi época, las mascotas, o tenías un perro o tenías un gato. Esas eran las mascotas. En esta época, las mascotas son hormigas, son serpientes, son tortugas, lagartijas, y como dice ahí, ¿no? Muchas especies de animales. Se han visto brotes de salmonela en personas que crían tortugas, serpientes, ¿sí? Lagartijas, caimanes. Entonces, tal vez nosotros mismos somos los que estamos cambiando la forma de presentación de estas enfermedades bacterianas. ¿Cómo se diseminan? Fácilmente mediante circulación sanguínea, ¿sí? También pueden ser transmitidas por vía oral, van a desencadenar cuadros sépticos graves, ¿sí? Y con complicaciones en diferentes órganos y tejidos. Salmonella, pertenece al género Salmonella, ¿sí? Es una enterobacteria, es un bacilo gram negativo, como los tres que hemos venido hablando, es no capsulado, no esporulado, tiene flagelos al igual que el coli, ¿no? Eso le va a conferir motilidad, presenta fibrias, presenta pili, por lo tanto tiene la capacidad de transmitir plásmidos, ¿sí? Es aerobio, anaerobio es activo, vamos a encontrar la glucosa, la maltosa, el mannitol. No fermenta la sacarosa ni la lactosa. Algunas de las características generales de salmonella son catalasa positivas, oxidasa negativas, citrato positivas. Salmonella también tiene antígenos, ¿no? A nivel de su membrana celular, glicopolisacáridos, que le van a permitir no solo su capacidad de virulencia, sino también su capacidad de identificación. Antígeno O, antígeno VI y el antígeno H. Los más usados es el H, que es el congelar, el O, el somático. Serotipos de importancia médica, en el caso de Salmonella typhi, que es la causante de la fiebre tifoidea o fiebre entérica, ¿no? Salmonella cholerae suis, que es una de las causantes de bacteriemia e infecciones sistémicas. Salmonella enteritidis, que es la causante de la gastroenteritis y de las diarreas, ¿no? Salmonella Wetteri, asociada a diarrea por consumo de pescado, mariscos. Y para aquellos que les gusta tomar su mantecito, ¿no? Su agüita sucia en la carretilla, los emolientes de alfalfa, ¿no? Antígenos principales O, H y U, ya vimos, ¿no? El antígeno O somático, que lo que dice en la pared celular, es un glicopolisacárido y va a definir el tipo de serogrupo. Este antígeno es importante para la respuesta inmunológica de los que el antígeno H o flagelar es una proteína y es responsable de la motilidad de la salmonella y también interviene en la respuesta inmunológica. Y es el antígeno VI, ¿no? Que le contiene virulencia y está en la cápsula de Salmonella typhi, ¿no? Es un polisacárido termolar, que es sensible a la temperatura y ayuda a evitar la fagocitosis. La fagocitosis parte de qué mecanismo de inmunidad pertenece. ¿Ah? No sé, porque no tengo hambre. ¿Cuál, doctor? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? La fagocitosis, inmunidad innata, celular o moral. ¿Ah? Celular, ¿no? Fagocitosis. Para hacer esto se necesita comer, ¿no? Eso hace una célula. Humoral es matar pistolas y balitas. Vía de transmisión, ¿no?
alimentos, agua contaminada, malas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, y también puede haber contagio indirecto a través de vomites. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿No? Existe la forma de presentación asintomática. Puede haber una forma de presentación de gastroenteritis. Puede haber una forma de presentación de bacteriemia, fiebre tifoidea. Una forma de presentación de portador crónico. ¿De qué va a depender la forma de presentación? Del estado inmunológico del paciente. Va a depender del tipo de cepa, de la virulencia de la cepa, y va a depender del inóculo bacteriano, del volumen de bacterias. Así como Shigella necesita menos de 200, ¿no? Salmonella necesita más de 10 a la 5. La clasificación de Salmonella según el especie serotipo, ya vimos, TIFI, un serotipo, fiebre tifoidea, Cholera de Suisse, un serotipo, Bacteriaceae zoonosis, Salmonella enteritidis, más de 2000 serotipos. Salmonella también está presente, como les decía, en animales que últimamente se usan como mascotas, pero también están presentes en cerdos, en aves. Las gallinas, ¿no?, son portadoras de salmonella en su tubo digestivo. Por eso es importante que cuando compremos huevos, ¿no?, ¿quién va a hacer su trabajito de huevitos de codorniz? ¿Está presente o no está presente? Hay un grupo de sus compañeros que va a hacer un estudio de huevitos de codorniz, ¿no? Presencia de enterobacterias. Probablemente no es salmonella, ¿sí? Vamos a ver qué sale. O de repente cólico, lo hemos manipulado. Bien. También hay una clasificación, según el DNA, se dividican 6 grupos genómicos. ¿Ya? Hay una clasificación clínica también, tifoidea y no tifoidea, ¿sí? La tifoidea es adaptada específicamente para seres humanos, ¿no? Salmonella típica, y la no tifoidea, que puede estar asociada a gastroenteritis o zoonosis, ¿no? Salmonella enteritidis, Salmonella Cholera de Suisse. ¿Cómo se transmiten? Ya vimos, ¿no? Todo aquello que se manipula, alimentos contaminados, agua, huevo, ¿no? Y resulta alimentos o agua, ¿no? En cuanto a sus características patogénicas, ¿no?, existe un síndrome de infección asintomática aguda. El microorganismo está en el tubo digestivo, está en la vesícula, porque ¿dónde coloniza Salmonella? Salmonella coloniza intestino delgado y coloniza vesícula, ¿no? Los portadores crónicos tienen Salmonella en la vesícula. Se distribuye por el mundo, más común en países en desarrollo, ¿sí? Pero país estamos en Perú es un país en desarrollo. Grupo de riesgo, niños, ¿sí? En edad escolar, adolescentes, rara forma de presentación en menores de 7 años. ¿Y cuáles son las fuentes de contagio? Los portadores crónicos, ¿no? Son los principales transmisores. Miren la cantidad de salmonelas que excretan por gramo de heces, 10 a la 10. Y estos pueden contaminar alimentos, agua o ellos mismos humanos directamente. Generalmente se presentan en épocas de verano y otoño. Y bueno, la incidencia va a depender de esas características socioeconómicas, ¿no? Manejo de residuos, acceso al agua potable, preparación de alimentos. Según la forma de presentación, los grupos de riesgo, ¿no? Salmonella típica, específico de 25 años de edad, países industrializados, mayores de 19 años. La salmonella no típica, más frecuente en menores de 5 años. Sin tener en cuenta la subregistro. ¿Quiénes son reservorios de salmonella típica? ¿No? No hay animales conocidos, pero sí puede haber transmisión de humano a humano y también de forma indirecta a través de fomites. Personas con fiebre tifoidea o portadores crónicos. Principalmente
vía de transmisión, ingestión de agua, alimentos contaminados. También puede haber una transmisión transplacentaria o durante el parto. ¿Sí? También hay una forma de transmisión ocupacional en laboratorios. Y salmonella, como la gran mayoría de bacterias, han sido sensibles. En mi época, ¿no?, se usaba mucha ampicilina para tratar aquel tipo de. Luego, se dejó de usar ampicilina y se empezó a usar clorafenicol para tratar salmonella. Luego se dejó de usar clorafenicol y empezó a usarse quinolona, ciprofloxacino para tratar salmonella, ¿no? Ahora se usa ceftriaxona, pero ya está reportado en algunos lugares del planeta la resistencia de salmonella a ceftriaxona por encima del 40% de lo que están usando, ¿no?, es acitromicina. La patogenia, ¿ya? Ya saben, que es la boca, ¿ya? A pesar de que el pH gástrico es ácido, ¿sí?, no logra destruir completamente la salmonella, más sí su multiplicación. Las personas que suelen tomar antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, antihistamínicos tipo H1, ranitidina y esas cosas, tienen mayor riesgo porque van a disminuir el pH, van a aumentar el pH gástrico y eso va a favorecer el crecimiento y proliferación de salmonella. ¿Sí? Como mecanismo de defensa para eliminar la salmonella está el aumento en el tránsito intestinal, mayor motilidad. No se olviden que la flora bacteriana intestinal también es un mecanismo de defensa cuando entran enteropatógenos, ¿sí?, porque van a competir con ellos. Hay factores patogénicos de salmonella, ¿no?, hay serotipos invasores, TIC, parasitia A y B. En los casos de diseminación hematógena, cuando hay infección en la sangre bacteriana, está asociada a infecciones en el vaso, en el hígado. ¿Sí? Poblaciones susceptibles a las infecciones por salmonella: recién nacidos, prematuros, niños con afecciones gastrointestinales, operados de gastrectomía, problemas de la motilidad intestinal y el uso de antiácidos. Otros factores predisponentes para las infecciones invasivas por salmonella son pacientes inmunosuprimidos, pacientes con anemia hemolítica, ¿no?, pacientes en quimioterapia, pacientes con infección por virus HIV. El diagnóstico de la infección por salmonella va a depender del sitio de infección y la forma de presentación, ¿no? Si yo tengo una gastroenteritis por salmonella, pues el diagnóstico lo podría hacer por cultivo, ¿no? Si la infección es el torrente sanguíneo, lo voy a hacer a través de un mielocultivo, un cultivo de médula ósea o un cultivo de sangre. Y según el estado de evolución, también lo podría hacer un cultivo de heces. Es importante hacer la clasificación serológica para poder determinar qué tipo de salmonella es la causante de la enfermedad. Como les decía, muestra según la etapa, primera semana en cultivos, ¿no?, después de la primera semana en coprocultivo. Pruebas serológicas útiles después de la primera semana. La prueba de Vidal, más conocida como aglutinaciones en placa, que detectan VIH, no son recomendadas porque tienen unas limitaciones de dar falsos positivos. Técnicas serológicas: ELISA, técnicas de biología molecular, reacción de polimerasa, ondas de RNA, también identificación de fagos y análisis cromosómico de plasma. Y tener en cuenta ya que en la infección por salmonella también está presente la activación del sistema de secreción tipo 3. ¿Qué es lo que hace?
Salmonella, cuando es fagocitada, bloquea la destrucción por estos fagosomas. Y además de eso, va a inhibir señales de autofagia en el macrófago. Tratamiento, como les mencionaba, ¿no? Ha ido cambiando. La prevención, tenemos que potabilizar el agua, higiene personal adecuada, control sanitario adecuado de los alimentos, control sanitario de las mascotas, ¿no? No podemos estar criando como mascotas pues arañas, hormigas, culebras, no, son animales silvestres. Y lo que les decía, ¿no? Existe vacuna para la prevención de salmonella. No es una vacuna que tenga un periodo largo de inmunización, de inmunogenicidad, pero generalmente son vacunas que duran periodos de 12 a 24 meses, ¿no? Y pueden ser aplicadas a partir de los 2 años. Y para terminar, ¿no? Según sus sílabos, el famoso grupo, ¿qué es? Klebsiella, Heterobacter y Serratia. También forman parte de la flora intestinal normal, ¿ya? Pero pueden aparecer como infecciones oportunistas y también aparecen como infecciones intrahospitalarias y pueden aparecer como infecciones fuera del intestino, que es su hábitat saprofítico. Tener en cuenta que este grupo de bacterias que también presentan membrana celular, polisacáridos con función o caracterización antigénica, ¿no? Somático O, granular H, capsular K. La Klebsiella, ¿no? Es uno de los principales agentes de infecciones asociadas a la atención de salud, es decir, infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, neumonía, ¿ya? En los casos de infecciones comunitarias, la meningitis por Klebsiella glulomatis, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión sexual. En el caso del Heterobacter, ¿no? Que son los principales agentes asociados a la infección urinaria después de la Escherichia coli, ¿ya? Y también puede causar infecciones generalizadas. Los principales representantes, Heterobacter pyoaki complex, ¿no? Y dentro de ellos el aerógeno y el Sakazaki. Son fermentadores de la lactosa móviles y contienen colonias mucoides. El otro es Serratia, ¿no? Que se encuentra generalmente asociada a infecciones del tracto urinario y también en infecciones asociadas a la atención